Mis hermanos y hermanas, es un verdadero gusto saludarlos, que el Señor les continúe bendiciendo, gracia y paz. En la reunión de hoy estuvimos contextualizando un concepto para poder recibir un mensaje de parte del Señor que requiere cierto tipo de contexto. Y el concepto que estuvimos analizando es el concepto del reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Por qué digo reino de Dios o reino de los cielos? Porque ciertamente hay un reino de Dios que va de eternidad a eternidad, como decía Manolito, que es el reino del Padre, es el reino donde Él gobierna siempre. Y está el reino de los cielos, que es el reino de Jesucristo, como nos decía el hermano. Pero hacíamos un énfasis en que cuando se hablaba del reino de Dios o el reino de los cielos en el Nuevo Testamento, no se estaba refiriendo a ese reino de Dios que va de eternidad a eternidad, sino se estaba refiriendo a un tramo específico del reino de Dios. Entonces, vamos a ver a través de las escrituras qué es el reino de Dios. ¿Por qué? Un ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículo 42, dice: cuando ya era de día, el Señor Jesús salió y se fue a un lugar desierto, y la gente lo buscaba, y llegando a donde él estaba, lo detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces, el Señor Jesús, ¿para qué había sido enviado? Él había sido enviado para anunciar el reino de Dios. En Hechos capítulo 1, versículos 2 y 3 dice que el Señor Jesús fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, el Señor Jesús, antes de su muerte y resurrección, hablaba del reino de Dios. Para eso había sido enviado, para hablar del reino de Dios. Y después de haber resucitado, se presentó a los apóstoles, tuvo oportunidad de estar con ellos 40 días y él no escogió otro tema, no escogió otro énfasis, sino continuó hablándoles acerca del reino de Dios, porque para eso era que él había sido enviado. ¿Lo ven, hermanos? Entonces, en Hechos capítulo 8, versículo 12, vemos a Felipe el evangelista. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, eso que hablaba el Señor Jesús, eso que Él venía a hacer, eso que Él estuvo enseñando, fue transmitido a sus discípulos y a las personas con que Él estuvo compartiendo sus enseñanzas. Hechos capítulo 19, versículo 8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo y por espacio de 3 meses. Entonces Pablo estuvo con denuedo durante 3 meses seguidos discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces nosotros vemos, mis hermanos, que aquí hay un concepto importante. Otro ejemplo, otro de muchos, en Lucas capítulo 9, versículo 59, dice el Señor Jesús a otra persona, le dice: sígueme. Y esa persona respondió: Señor, déjame que vaya y entierre a mi padre. Entonces el Señor Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces el reino de Dios es un concepto medular, es un concepto fundamental, es un concepto principal, es algo que estuvo
siempre en la boca del Señor Jesús. Es algo que estuvo siempre en la boca de sus apóstoles. Y por ejemplo, Pablo tuvo una oportunidad en ese ejemplo que vimos de estar 3 meses en una sinagoga hablando, y él no escogió otro tema, no escogió algo distinto, sino hablar acerca del reino de Dios, igual que el Señor Jesús. Aunque hablar del reino de Dios es algo que abarca todo, pero vamos a ver cómo es la estructura del reino de Dios, cómo se conforma el reino de Dios. Si podemos ver en Lucas 16:16, dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Entonces, hasta Juan el Bautista habían unas reglas del juego, y de Juan el Bautista para acá las reglas del juego cambiaron. Ahorita estamos en otro sacerdocio, estamos en un tiempo de gracia. Ahora las cosas son diferentes. Lucas 16:16 dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. De ahí en adelante se es anunciado el evangelio del reino de Dios. Se es anunciada las buenas nuevas del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Lo ven, mis hermanos? Entonces, de Juan el Bautista para acá, las cosas cambiaron. Ahora se es anunciado el reino de Dios, y Juan el Bautista anunciaba el reino de Dios. Decía: arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Lo ven, mis hermanos? Entonces, y cuando estaba el Señor Jesús, he aquí el reino de Dios entre nosotros. Se le llamó reino de Dios al reino del Señor Jesús. Entonces vamos a ver que efectivamente el reino de Dios sí es de eternidad a eternidad, pero ellos no estaban hablando. Cuando vemos en el Nuevo Testamento el concepto del reino de Dios o reino de los cielos, no se está hablando de ese reino de eternidad a eternidad, sino se está hablando de lo que hay de Juan el Bautista en adelante, como lo dice Lucas 16:16. ¿Sí? Es el reino de Jesucristo, pero vamos a dejar que la misma palabra lo diga. Entonces, mis hermanos, en el contexto de las Escrituras se le llama reino de Dios y reino de los cielos a esa obra, a ese establecimiento, a ese plan que el Señor le plació en su voluntad dispensar en estos tiempos de Juan el Bautista para acá. Les doy un ejemplo. En Mateo capítulo 13, versículo 33, dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, ahí en Mateo 13 se le llama a esa parábola, a la parábola de la levadura, se le asemeja al reino de los cielos. ¿Sí? Esa misma parábola está con el testigo de Lucas, en Lucas 13, versículo 20, y se le llama el reino de Dios a esa misma parábola. Entonces, el reino de Dios y el reino de los cielos es el mismo concepto que se maneja aquí en la parábola de la levadura. ¿Sí? En Mateo capítulo 13, versículo 31, dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Sí? En Marcos 4 y en Lucas 13 dice que el reino de Dios es semejante al grano de mostaza. Entonces, ¿sí ven? Se le está llamando reino de Dios y reino de los cielos al mismo concepto. ¿Lo ven, mis hermanos? Entonces se le está llamando reino de Dios
y reino de los cielos al mismo contexto, solo que lo están narrando testigos diferentes. El único que utiliza esa expresión reino de los cielos es Mateo. Entonces, por ejemplo, en Mateo capítulo 19, versículo 13, dice, entonces le fueron presentados unos niños al Señor Jesús para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero el Señor Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces ahí está narrada esa historia donde el Señor dice que de los niños es el reino de los cielos. En Marcos 10 y Lucas 18 aparece la misma escena, la misma historia, pero dice que de los niños es el reino de Dios. Entonces se le está llamando reino de los cielos y reino de Dios al mismo concepto. ¿Sí? ¿Lo ven, mis hermanos? Entonces es para ir contextualizando acerca del reino de Dios o el reino de los cielos, porque el Señor nos tiene un mensaje, el Señor ha puesto una carga muy bonita, es un mensaje de exhortación, pero primero debemos contextualizar, primero debemos tener claro estos conceptos acerca del reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Sí? Mateo 19, versículo 16, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le respondió, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? El Señor Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces el Señor Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Lo ven, mis hermanos? Esa misma historia está en Marcos 10:17 y en Lucas 18:18. La misma historia, con la misma narración, con las mismas frases, pero el Señor dice que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Entonces, este es otro ejemplo de que se le está llamando reino de los cielos y reino de Dios al mismo concepto. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, hasta ahí miremos una cosa. Sí hay un reino de Dios que va de eternidad a eternidad, pero ese no es el reino de Dios del que está hablando el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Cuando en el Nuevo Testamento se refiere al reino de Dios, se está refiriendo al reino de los cielos, se está refiriendo a la obra que hay de Juan el Bautista en adelante, ¿sí? Hasta que el Señor Jesús le entregue el reino a su Padre, que eso lo vamos a ver más adelante a través de las Escrituras. Entonces es esa sección a la que se está refiriendo, como lo dice Lucas 16:16. La ley y los profetas fueron hasta Juan. De ahí en adelante se es anunciado el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, ¿será que antes de Juan el Bautista nunca se anunció el reino de Dios? Claro que se anunció, y se anunció tremendamente. Pero lo que hay de Juan el Bautista en adelante es un concepto nuevo. Es
es una administración nueva, porque ahora tenemos un nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, y nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Fue la Pascua sacrificada por nosotros. Las cosas cambiaron desde Juan el Bautista para acá. Entonces, ese reino de Dios que, que se que se establece, esas reglas del juego que cambiaron desde Juan el Bautista, ese es el concepto del reino de Dios que el Señor quiere que veamos, que el Señor quiere que entendamos, a través del cual el Señor quiere hablarnos, porque ese era el mensaje que traía el Señor Jesús. Él dijo, para esto he sido enviado, para hablar del reino de Dios. Y vemos claramente que todos lo hacían. Los 70 que mandó de dos en dos los mandó a anunciar el evangelio del reino de Dios. Felipe el evangelista, Pablo, todos mis hermanos. Entonces, recordemos en Mateo 25, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Entonces, estas 10 vírgenes, ya habíamos hecho el estudio de que tipificaban a la iglesia, son vírgenes, quiere decir que se están guardando para el Señor. 10 vírgenes que estaban esperando a su esposo. Entonces, una persona que está esperando al Señor Jesús y se está guardando para Él es porque es creyente, ¿sí? Entonces, estas 10 vírgenes tenían lámpara, tenían aceite, tenían vasija, tenían fe, pero estas vírgenes se separaron en dos grupos. ¿Qué es lo que estamos explicando aquí al nombrar la parábola de las 10 vírgenes? Estamos hablando del reino de Dios o el reino de los cielos. Entonces, porque eso es lo que el Señor dice, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Incluso dice, será semejante a 10 vírgenes, es algo futuro, el reino de los cielos, ¿sí? O el reino de Dios será semejante a 10 vírgenes. Entonces, el reino de Dios, primero hay que entender que es un lugar donde se entra. Y esa selección o ese momento de entrada es en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, estas 10 vírgenes se separaron en dos grupos. A un grupo se les llamó insensatos o insensatas y al otro grupo se les llamó prudentes. Entonces, ustedes ya conocen la historia, mis hermanos, llegó el esposo, solamente habían 5 prudentes, ellas entraron al reino, porque esa parábola está hablando del reino, y las 5 insensatas se quedaron por fuera. Sí. Entonces, aunque habían creído, aunque estaban esperando al Señor, se estaban guardando para Él, aunque tenían lámpara, aunque tenían aceite, algo les faltó, sí, para poder entrar. Y fueron llamadas imprudentes, sí. Entonces, el Señor, ¿qué hizo? Cerró la puerta se cerró y las vírgenes empezaron a decir, Señor, Señor, ábrenos. Eso está en el versículo 11. Y esto nos recuerda una narración que hay en Mateo 7, versículo 21, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí ven, mis hermanos? Entonces, estas vírgenes se quedaron por fuera, se cerró la puerta y empezaron a decir, Señor, Señor, ábrenos.
Y el Señor nos enseña en Mateo 7, versículo 21, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Y aquí entra un elemento importantísimo al mensaje que el Señor nos trae para el día de hoy y para las reuniones que vienen, si Él lo permite de esa manera. ¿Y cuál es ese elemento importantísimo? Las obras, mis hermanos. Las obras. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hacer es obrar. ¿Sí? ¿Sí lo ven, mis hermanos? Si seguimos leyendo, la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, pero no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Ahora miren lo interesante que dice aquí, si seguimos leyendo, mis hermanos. Cualquiera pues, dice el Señor Jesús, que me oye estas palabras y las hace, o sea, oye y hacer obras, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, los que oyen las palabras y las hacen, o sea, las obras es importante hacer, el Señor los llama prudentes. Esto que estamos leyendo está en Mateo 7. Y la parábola de las 10 vírgenes está en Mateo 25. Aquí en Mateo 7, los que oyen las palabras del Señor Jesús y las hacen son llamados prudentes. ¿Y cuál fue el grupo que entró al reino de los cielos en Mateo 25? Las prudentes. ¿Sí ven? Y aquí en Mateo 7:26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato. Entonces, el que oye, pero le faltan obras, es llamado insensato. Y no entra en el reino de los cielos, porque las vírgenes que no entraron al reino fueron las que fueron llamadas insensatas. Entonces, ojo, mis hermanos, porque estamos hablando de la entrada al reino de Dios, de la entrada al reino de los cielos. No estamos hablando de la salvación. ¿Sí? Habíamos visto en la reunión, recordamos la doctrina que enseñaba el hermano Gino, de que los hijos que se portan mal no entran al reino. Se quedan en un lugar de castigo. Y al final del milenio son ingresados nuevamente, pero la salvación no se pierde. Entonces, ellos, los que se quedan por fuera del reino, pierden la salvación. Los hijos de Dios, los que se portan mal, los que les hizo falta las obras, esas vírgenes insensatas, se quedan por fuera del reino, pero no pierden la salvación. Sí, porque no estamos hablando de salvación, estamos hablando de la entrada al reino. Que ya con la ayuda del Señor todo eso lo vamos a ver bien clarito a través de las Escrituras, no a través del entendimiento de algún hermano, de la explicación de algún hermano, sino a través de lo que el Señor nos muestre en las Escrituras y nos enseñe a través de su Espíritu, que Él nos dejó su Espíritu para que Él nos enseñara todas las cosas. ¿Lo ven, mis hermanos? Entonces, el reino es un lugar
a donde se entra, en donde se entra. Entonces, en Lucas capítulo 13, versículo 23, le preguntaron al Señor, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿A quién le preguntaron eso? Al Salvador, al cual su nombre es Yeshua, que significa Yahvé salva. Sí, el griego dice su nombre será Yeshua o Yahshua, porque él Yoshia, porque él salvará. Entonces su nombre es Salvador, su obra es la salvación. Eso fue lo que él vino a hacer en este mundo. Esa era la misión de él. Él es nuestro Salvador, él es el Salvador. Y le preguntaron a ese hombre, ¿son pocos los que se salvan? En Lucas 13:23. Entonces, ¿qué podría responder aquel que tiene gran sabiduría, aquel al Salvador? Entonces miremos lo interesante que respondió el Señor Jesús. Al Señor Jesús le preguntaron, ¿son pocos los que se salvan? Y el Salvador dijo, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, ¿lo ven? Es el mismo concepto que estamos empezando a ver. Y estando afuera empiecen a llamar diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Lo ven? Ya lo estamos viendo en otro pasaje, porque todo el Nuevo Testamento está impregnado de ese concepto. Diciendo, Señor, Señor, ábrenos. El padre de familia responderá, no sé de dónde son. Entonces comenzaréis a decir, pero si delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero les dirá, les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Si ven, toda esta respuesta estaba dando el Señor cuando le preguntaron acerca de la salvación. Entonces el Señor, ¿a qué había sido enviado? A anunciar el evangelio del reino de Dios. Y eso es lo que Él está hablando aquí en este momento. Versículo 28 dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes estén excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Entonces el reino de Dios sí es un lugar donde se entra. Y sí es un lugar, sí es un reino que va a tener un momento donde se establece solemnemente, donde se materializa. ¿Sí? Ahora el reino de Dios es anunciado por todo lugar, es predicada la palabra, es predicado a Cristo, que es el reino. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Porque ya entrar en el reino requiere esforzarse. El Señor dice que muchos tratarán de entrar por la puerta angosta. ¿Sí? Hay grandes multitudes que van por el camino ancho. ¿Recuerdan que el Señor lo enseñó? Y pocos son los que ven la puerta angosta y aún viendo la puerta angosta y aún tratando de entrar por esa puerta angosta, muchos no podrán. El Señor Jesús lo está diciendo aquí, no lo estoy diciendo yo. ¿Sí? Y no van a poder entrar. Y la gente va a decir, pero si estuvimos contigo y no sé qué, y compartimos contigo. Entonces Él dijo, no, se van a quedar afuera donde es el llanto y el crujir de dientes. Y van a ver desde afuera el reino de Dios y van a lamentarlo porque ustedes van a estar excluidos. ¿Lo ven, mis hermanos? Es interesante
que recuerdan el centurión romano que tenía enfermo un criado y un comandante romano que no era israelita, no era de la iglesia. Se encontró al Señor Jesús y le dijo: ayúdame con mi siervo que está en casa paralítico y está atormentado. Y el Señor Jesús le dijo: listo, vamos, yo le ayudo. Y el comandante romano le dijo: no soy digno de que entres a mi casa. Mira, yo entiendo la autoridad y yo cuando doy órdenes a mí me hacen caso. Yo sé que contigo es igual. Tú nomás di la palabra y yo sé que mi criado va a sanar. Entonces, eso está en Mateo capítulo 8. Y si miramos el versículo 10, dice: al oírlo Jesús se maravilló y le dijo a todos los que lo seguían: de cierto les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y aquí vuelve y nombra lo que dijo del reino, lo que leímos anteriormente en Lucas 13. Estamos en la escena del centurión romano. El Señor Jesús dice que no ha hallado tanta fe y el Señor Jesús dice esto, versículo 11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el Señor Jesús volvió y habló con el mismo concepto. Solo que aquí en Mateo 8 a ese concepto se le llama reino de los cielos y en Lucas 13 se le llama el reino de Dios. ¿Lo ven? Se le está llamando reino de Dios y reino de los cielos al mismo concepto. Y con las mismas palabras, diciendo Abraham, Isaac y Jacob en el reino. Y diciendo que afuera del reino, ¿cómo se llama? Se llama el lloro y el crujir de dientes, se llama las tinieblas de afuera. ¿Lo ven, mis hermanos? Y bueno, hasta ahí vimos en el día de hoy en la reunión. No me voy a adelantar porque para compartir a los hermanos y también comparto este audio para los que no pudieron estar en la reunión, pues reciban un mensaje que de verdad no es algo de John Jairo, no es algo de la teología, no es un tema escogido, sino de verdad es una carga que el Señor ha puesto en el espíritu, en oración, llamémoslo así, es un alimento a tiempo, es un mensaje que el Señor nos trae. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos permita ser tierra fértil para esta palabra. Recuerden que el Señor nos enseña que en el reino de Dios y el reino de los cielos hay palabra que se siembra y que si uno no la entiende, el enemigo la quita. Entonces, si tienen dudas, si me enredé mucho, si tienen preguntas, háganlas, mis hermanos. Es lo más importante, es entender para que esa palabra quede en nosotros y podamos llevar fruto de ella, ¿sí? Entonces, hagamos la última lectura, ya para terminar. Dice Mateo versículo 22. Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos, o el reino de Dios, como ya lo vimos, ya se puede decir con confianza. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decide a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues
a las salidas de los caminos, y llamen a las bodas a cuantos hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Ahora, mis hermanos, en ese momento, versículo 11, entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: átenle de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces él había podido entrar al reino, pero no estaba vestido de boda, ¿sí? Y fue echado al lugar de afuera, que ya habíamos visto que afuera del reino se llama tinieblas y el lloro y el crujir de dientes. Entonces habíamos también recordado que el vestido que el Señor nos permite tener, la ropa de gala, el vestido de boda, tiene que ver directamente con nuestras obras. Amén, mis hermanos. Entonces, las obras es algo muy importante para el reino, para entrar en el reino de Dios, para entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Cuando nosotros vivimos una vida muy acomodada, como dicen por ahí, con un pie en el mundo y con el otro en la iglesia, eso va a hacer que cuando regrese nuestro Señor nos haga falta aceite en nuestras vasijas. Eso nos convierte en insensatos. Eso hace que nos quedemos por fuera del reino. Y si entramos así raspando, digamos, o si entramos de manera indebida, va a llegar el rey a mirar a sus convidados. Y si no estamos vestidos, la palabra dice que el lino fino son las acciones justas de los santos, las acciones, las obras. No es la fe, porque las 10 vírgenes tenían fe. Es la conjugación de la fe con las obras, nuestro boleto de entrada al reino. Eso es lo que, si el Señor nos permite, vamos a verlo a través de las Escrituras. Pero entonces ahí dejamos ese abrebocas para la próxima reunión, si el Señor nos lo permite, y para que ustedes también vayan investigando si tienen algún aporte o alguna duda y podamos nosotros trabajar en ese concepto tan importante que abarcó toda la vida de Cristo y abarcó la obra de la iglesia y abarca la comisión entregada a la iglesia y abarca todo lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, hasta aquí dejamos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Es un gusto saludarlos. Gracia y paz.